Una enfermera virgen veló toda la noche a un millonario en coma, y ocurrió algo que nadie explica. La frase fue un imán, y al mismo tiempo una etiqueta incómoda. En los carteles que alguien dejó por fuera de la verja no estaba la explicación, solo la palabra grande, como si un solo sustantivo pudiera encerrar la vida entera de Clara. Ella, que había vivido un tiempo en el convento y luego había elegido una existencia de recato y trabajo callado, no gustaba de definiciones. Para la prensa era un gancho, para la casa Harrow una cuidadora, para sí misma alguien que sabía medir la distancia necesaria entre el cuerpo ajeno y su propia intimidad. Esa noche, la distancia se acortó hasta tocarse. La suite principal olía a vapor y jabón neutro. El mármol aún guardaba el calor de la bañera. Unas toallas blancas colgaban como banderas alrededor de la habitación. El piano, abandonado bajo una tela, parecía un corazón dormido. En la casa, la música se detenía cuando Benedict estaba despierto y volvía a respirar cuando él no podía. Clara había encendido una lámpara pequeña, la luz anaranjada que no desvela arrugas ni secretos. A su lado, en la cama, Benedict Harrow respiraba con la ayuda de máquinas que crepitaban al compás de una respiración que no era del todo suya. Había pasado semanas así, la mansión entera convertida en una órbita mínima alrededor de su cuerpo. Clara se movía con la calma que da el oficio y el hábito. Sus manos conocían las texturas de la sábana, el peso de la toalla, el lugar exacto donde ajustar una cánula. Nada heroico, todo ritual. Había en su gesto algo de los ejercicios de un pasado que nadie en la mansión recordaba del todo. Las oraciones en voz baja que aprendió de joven, la disciplina de la mirada baja, la renuncia voluntaria a gestos ostentosos. Por eso, cuando él apretó su mano, aquel gesto fue como la palabra rompiente en un lago silencioso. La mano de Benedict fue un objeto áspero, una pieza frágil de porcelana que conservaba memoria. Clara la sostuvo, como siempre lo hacía, con la misma delicadeza con que se sostiene una flor que se teme marchitar. No esperó palabras, no se le pedía nada, y sin embargo, cuando él pronunció con esfuerzo, «No me lo digas», la frase cayó en la habitación y se hizo exigencia. «No me lo digas». Las tres palabras no eran una orden, eran un ruego, una imploración que podía nacer tanto del arrepentimiento como del miedo. En la voz de Benedict había miles de años de orgullo, de negocios, de secretos acumulados. En la mirada turbada que consiguió fijar apenas en Clara, había una súplica infantil, que se cuidara la verdad, que nadie arrancara de raíz lo que pertenecía solo a su conciencia o a otra vida que quizá ya no existía de la manera que su memoria insinuaba. Clara sintió el peso de la frase de formas distintas. Por un lado, la practicidad, una advertencia que obliga a la prudencia en una casa donde todo puede convertirse en rumor. Por otro, la responsabilidad moral. Aquel simple apretón y la súplica sugieren vínculos que no son suyos para divulgar. Por último, una conmoción íntima, algo así como la sensación de que una historia ajena había llegado a tocar la suya y la estaba obligando a decidir. Afuera, la mansión gastaba su silencio en los pasillos. Hope había apagado las luces del comedor. John, encargado de la logística doméstica, había vuelto a la oficina con papeles y listas. Valentina, la mujer que manejaba la imagen de la familia Harrow con una mezcla de celo y fatiga, acababa de decir que la única prioridad era la estabilidad del nombre, sin darse cuenta de que estabilidad y verdad a veces se tensan hasta romper. Clara dejó, por primera vez desde que llegó a la mansión, que el pasado que la había formado y su profesión se encontraran y dictaran una postura. Discreción sin ocultamiento, dignidad sin complacencia. Al día siguiente, en la lavandería, lo que iba a ser una tarea menor se convirtió en hallazgo. Hope, que siempre tenía los dedos en todo, encontró la caja de hojalata entre las sábanas viejas, como si un fantasma hubiera querido esconder un pedazo de sí mismo. Era pequeña, abollada en la esquina, con el barniz que ya no brillaba. La primera vez que Clara la sostuvo, tuvo la sensación de que sostenía la respiración contenida de alguien. Dentro había cartas dobladas, una muñeca de trapo con una costura descosida en una pierna, una cinta con arena adherida a un lado que parecía pertenecer a una playa antigua, y un medallón con iniciales. No eran objetos de gran valor material, su peso era otro. Memoria, roce, la evidencia callada de una vida que había permanecido, hasta ese momento, fuera del relato público. Valentina frunció el ceño al verlos.
¿por qué esto estaba en la ropa que mandaron a lavar?, preguntó, no solo por curiosidad, sino por el impulso de controlar cualquier grieta que pudiera filtrar escándalo. John propuso que se entregara la caja a la policía inmediatamente, la vía rápida para cerrar cualquier posibilidad de filtración. Hope, con la calidez que la caracterizaba, sugirió que, antes de hacer algo irreversible, se consultara con alguien que entendiera las implicaciones humanas. Sor Lucida, la mujer que a veces llegaba a la mansión con un delantal y un tono de voz que podía convertir la sala de estar en confesionario. Clara observó la caja como quien mira una isla desde la cubierta de un barco, con cuidado, vigilando los bordes. Para ella, aquellos objetos no eran materia prima de titulares, eran testigos. Si había una hija, si había un hombre que reclamaba lugar en la historia de aquel hombre, su primera obligación no era la exposición, sino la preservación de la posibilidad de que la verdad se nombrara con dignidad. Lo dijo así, casi sin levantar la voz. Guardémosla, con cuidado. No la pongamos en manos de periodistas ni la dejemos en un archivero sin saber qué queremos hacer con ella. La conversación fue un acto de equilibrio político y moral. Valentina, en su rol de guardiana de la reputación, aceptó, con resistencia, la propuesta de Clara. Se establecería un protocolo interno. Elena, la abogada de la familia, aclaró que la familia tenía responsabilidades legales, pero que eso no impedía una investigación discreta. Sor Lucida ofreció su compañía para las conversaciones difíciles, no como mediadora jurídica, sino como presencia que puede sostener las emociones cuando las palabras no alcanzan. John organizó el traslado de los objetos a una caja de seguridad en una habitación cerrada con llave. Hope cosió, con una paciencia preciosa, un paño para envolver la muñeca y proteger la cinta de arena. En esos gestos pequeños, en la costura de Hope, en la llave que giró John, en la voz contenida de Sor Lucida, se definió la primera línea de trabajo: preservar para investigar con respeto. Nadie habló de titulares, nadie pronunció la palabra escándalo, nadie sugirió entrevistas o exclusivas. La casa Harrow, por primera vez en días, se movió con la delicadeza de quien sabe que lo que sucede adentro puede vulnerar vidas. Clara volvió esa tarde a la habitación de Benedict con la caja bajo el brazo y con la sensación de que algo se había movido dentro de la casa, algo que ya no era solo suyo. Habitaba un lugar ambiguo entre lo que se debía proteger y lo que había que traer a la luz. Sentada junto a la cama, con un paño sobre las manos, recordó las largas horas de vigilia que había pasado en el convento, cuando los rezos eran una manera de ordenar el mundo. Entonces no le interesaba la fama, le interesaba el modo correcto de sostener lo que se le confiaba. Ahora, frente a aquel hombre que había apretado su mano en la noche y le había pedido silencio, la noción de cuidado se transformaba en una cuestión de justicia, la dignidad de las vidas que se rozaban en esa casa. La medalla con las iniciales hizo circular hipótesis. Entre los nombres que se barajaron, una sigla destacó: I.D. Isabela Duarte, una joven de Puerto Salina que, según algunos recuerdos dispersos del personal, había trabajado una vez para la familia Harrow como asistente de verano, o había sido hija de alguien relacionado con los negocios del señor Harrow. Todo era, en ese momento, plausible y fragmentario. Clara sabía que las suposiciones sin verificación no son sino ruido. Sin embargo, allí, en la caja de hojalata, las iniciales eran un latido que obligaba a preguntar. El arreglo fue sencillo y lento. Primero, no hacer nada público. Segundo, revisar archivos sin aparecer en registros que pudieran alertar a los curiosos. Tercero, si la pista conducía a una persona viva que pudiera resultar herida por una divulgación precipitada, ofrecerle encuentro seguro y mediado. Elena diseñó, con prudencia legal, las pautas de la investigación: recolectar datos, contactar registros civiles y escolares, y si se localizaba a alguna persona que pudiera resultar relacionada, dejar la primera comunicación en manos de un tercero de confianza. Sor Lucida sugirió que la primera aproximación debería estar acompañada de la posibilidad de apoyo emocional o simplemente de silencio, que la persona no fuera empujada a respuestas inmediatas ni a decisiones bajo presión. Clara aceptó ese papel de guardiana, no por heroísmo, sino porque su oficio y su formación la habituaron a sostener historias hasta que sus dueños estuvieran listos para nombrarlas. Sabía que en el umbral de ciertas verdades, las prisas hacen daño. Y Benedict, en su duermevela, había implorado que no le dijeran algo. A quien decía,
no me lo digas. ¿A él mismo? ¿A otros? ¿A quién pertenecía la verdad? Las preguntas se convertían en mandatos morales. Cuando se decidió viajar a Puerto Salina, nadie salió en convoy. Se fue despacio. John y Elena viajaron con discreción bajo la apariencia de asuntos menores. Hope llevaba una canasta de pan y frutas para posibles encuentros que requerían calidez. Sor Lucida, como mediadora espiritual, se quedó a disposición para cualquier conversación que pudiera precipitarse. Clara pidió ir, no por protagonismo, sino porque entendía el terreno emocional que se abría. Además, tenía una razón íntima. El contacto directo con la gente pequeña de Puerto Salina, con su manera de hablar, de reír y de esconder, le parecía la manera más honesta de aproximarse a una historia que podría ser de vida o de olvido. El viaje fue una sucesión de paisajes que decían cosas sencillas. La autopista que se estrechaba, los carteles que prometían playas y estaciones de servicio, el olor a sal que se colaba cada vez más. Puerto Salina apareció con la discreción de un pueblo que no quiere apropiarse de su belleza. Casas bajas, un malecón de piedras, redes extendidas como sábanas para secar peces, y un puerto donde los barcos parecían dormitar atados con cuerdas de colores. Había en el aire una mezcla de diésel y agua, de pan recién hecho y de voz que charla sin apuro. Clara caminó por el pueblo con la caja de hojalata envuelta en un paño en la parte de atrás de un coche. No era una detective, no llevaba prisa. Observó la plaza, la iglesia pequeña con su campanario ajado por el salitre, a los niños que jugaban a perseguirse detrás de una pelota. Preguntó por Isabela Duarta con la timidez de quien pide permiso. La gente la miró como se mira a quien trae un rumor, con curiosidad, con la lentitud de quien desea saber algo sin alterar nada. En el café del puerto, donde las mesas estaban pegadas al ventanal y el olor a café tostado competía con el de la brisa marina, una mujer mayor recordó un nombre. Isabela, sí, Isabela. Era una muchacha de ojos grandes. Se fue un tiempo a la capital. Volvió, se casó y después se separó. O puede que me confunda. Los recuerdos eran como redes rasgadas, no atrapaban la historia entera. Otro hombre, que reparaba motores en el muelle, dijo haber visto a una joven que llevaba una medalla parecida en la gorra. Una medalla pequeña, colgando de un hilo, con algo grabado que nunca alcanzó a leer. Los ecos se ensamblaron, hasta que, al revisar registros escolares, Elena encontró un nombre que coincidía con la inicial del medallón: Isabela Duarte, nacida en una fecha que hacía verosímil que fuera hija de alguien que interactuó con la familia Harrow años atrás. La dirección del registro la situaba en un barrio modesto, a pocas calles del malecón. No era una confirmación, era un hilo que pedía seguimiento. El lugar donde vivía Isabela no era una casa espectacular. Era un departamento en una calle de fachadas desconchadas, con una puerta de color azul que había perdido su pintura a fuerza de sol. Cerca, un tendedero con ropa de colores giraba en el viento como banderines. Clara sintió, en la espera frente a esa puerta, la misma sensación que había tenido junto a la cama de Benedict, la certeza de que los objetos y las palabras que uno encuentra no pertenecen solo a un narrador. Eran vidas, trozos que necesitan ser tratados con cuidado. Antes de tocar, Clara apoyó la mano sobre la madera fría, cerró los ojos y pensó en Benedict y en su apretón, en las 3 palabras que lo habían trastornado. No me lo digas. Se preguntó a quién podrían pertenecer esas palabras. ¿A un hombre que quería proteger a alguien de la vergüenza? ¿A alguien que deseaba mantener una paternidad en las sombras? ¿O era simplemente la expresión de un miedo más primitivo? El miedo a que las heridas del pasado se abran y no haya quien las cierre con ternura. Un golpe suave en el umbral, un silencio que se prolongó como un acorde sostenido. Al otro lado de la puerta, la vida cotidiana de alguien seguía intacta, una radio que hablaba de pesca, una olla en el fuego, risas de niños en la calle. Clara escuchó esos sonidos como si fueran parte de la coreografía que había nacido de la caja de hojalata. No había prisa, no había decisión tomada, solo la posibilidad de que una conversación ocurriera o no, de que una mujer recibiera la noticia de que su apellido podía estar atado a una de las casas más poderosas de la región, de que la gratitud y la desconfianza, la curiosidad y el resquemor se mezclaran en la habitación. Por eso había traído con ella a Elena y a Sor Lucida, la primera para ofrecer un respaldo legal si era necesario, la segunda para quedarse en la habitación
y sostener en silencio si la noticia dolía. En el puerto, el viento levantó polvo y una gaviota graznó. La puerta se abrió antes de que Clara pudiera golpear otra vez. Una mujer joven la miró con una mezcla de sorpresa y cansancio. Tenía las manos con manchas de harina. El delantal hablaba de trabajo en una panadería o en una cocina. Sus ojos, al acercarse, parecían llevar dentro un archivo de pequeñas tristezas. Amores que no funcionaron, empleos que se sostuvieron por poco, abrazos que llegaron tarde. Detrás de ella, una niña asomó la cabeza con la curiosidad de quien sabe que el mundo siempre tiene historias nuevas. ¿Sí?, preguntó la mujer, sin alarde, como quien no teme el paso de la vida. Clara presentó su nombre con simplicidad, y antes de pronunciar nada más, dejó que la medalla y la caja hablaran por ella. No dio titulares, no dijo familia millonaria, no exigió respuestas. Solo ofreció la mano que habían sostenido a Benedict, la posibilidad de una conversación, y sobre todo, la promesa de que aquello no sería un espectáculo. La mujer cerró la puerta tras de sí, llamó a la niña, y con una claridad que sorprendió a Clara dijo: «Si eso es por lo de la medalla, espere un momento». Se alejó apenas unos pasos, y volvió con una paciencia que no necesitaba argumentos. «Mi nombre es Isabela», dijo sin teatralidad. «¿En qué puedo ayudarla?». La palabra fue como una nota afinada que resonó en el aire. Clara no buscó respuestas precipitadas. Había venido a Puerto Salina con la intención de tocar la historia con el respeto debido, no con linternas ni cámaras. Quería escuchar, quería ofrecer opciones, quería, sobre todo, que la persona estuviera informada y decidiera por sí misma si quería profundizar. Isabela, con la medalla colgando, una cadena modesta, el medallón que Clara había visto en la caja envuelto en algodón, observó los objetos que Clara dejó sobre la mesa de su cocina. No había asombro histriónico, solo una expresión que alternaba entre reconocimiento y confusión. Al sostener la muñeca de trapo, su mirada cambió. Era como si el objeto, con su costura descosida, llevara una señal que activaba memorias infantiles. Las cartas fueron leídas con la calma de quien abre un álbum viejo. Palabras que alguna vez fueron dirigidas, líneas que cortan la respiración por su simpleza. Cuando la voz de Isabela se elevó, no lo hizo para reclamar. Habló con la mesura de quien no quiere que su vida sea una mercancía. Dijo que recordaba fragmentos, caras y una casa que olía a piano y a cera, pero que su propia historia se había tejido con hilos distintos, ausencias, decisiones que no siempre fueron suyas. Claramente había espacio para la sorpresa y también para la prudencia. «No sé si soy quien ustedes piensan», dijo, con una mezcla de firmeza y reserva. «Pero quiero saber». No para hacer un espectáculo, sino para entender. Clara respiró hondo y agradeció, en silencio, la sencillez de la respuesta. La posibilidad de que toda la historia terminara en un titular sensacionalista se había contraído ante la persona concreta que ahora sostenía una muñeca de trapo en su cocina. En ese gesto simple, en esa manera de mirar y no ceder a la sobreactuación, Clara encontró la evidencia de que la restitución no era algo que el público pudiera imponer, era un proceso íntimo que exigía tiempo y respeto. Afuera, el mar continuaba con su ocuparse de las mareas. En la cocina de Isabela, en el corazón de Puerto Salina, se tejía una decisión silenciosa: aceptar la propuesta de conocer la historia, o no. Abrir la posibilidad de encuentros mediados y justos, o cerrar la puerta y dejar la caja de hojalata en la memoria como lo que era, un testigo con derecho a ser tratado con prudencia. Clara entendió entonces que lo que se avecinaba no era ni una escena de reconciliación instantánea, ni un escándalo público. Era una cadena de encuentros posibles, uno tras otro, que requerirían paciencia y un corazón dispuesto a esperar. Volvió a pensar en la frase de Benedict, en su apretón de mano: «No me lo digas». ¿A quién le pedía silencio? ¿A su propia conciencia? ¿A los otros? En la pequeña cocina, Isabela miraba la medalla y dejaba que las palabras la alcanzaran con la lentitud de quien no quiere ser herida por la verdad. Clara sabía que no podía prometer certezas. No podía prometer tampoco que la vida de Benedict se repararía con una sola conversación. Pero había algo que sí podía ofrecer: un proceso que respetara la autonomía de todos los involucrados. Eso implicaba
dejar espacio para que Isabela pensara, hablara con quien quisiera y decidiera su propio camino. Significaba también volver a la mansión y presentar a Benedict, quizá en una grabación, quizá en un encuentro breve y controlado. Lo que no haría era convertir la historia en un linaje de titulares. En el camino de regreso, Clara guardó silencio. El coche avanzaba con la parsimonia de quien lleva una caja envuelta, una historia a cuestas. Por las ventanillas, Puerto Salinas se desvanecía en la llanura costera. Mientras en la mente de Clara, las piezas se reorganizaban. La caja de hojalata, la muñeca, la medalla, la frase pronunciada en la oscuridad de una suite, y la decisión de una mujer que podía o no aceptar ser parte de la historia pública de un millonario. La noche cayó como un manto, y la mansión volvió a su respiración mecánica. Benedict siguió allí, sostenido por máquinas y por manos humanas. La casa parecía más tranquila, o quizás solo más consciente de que la vida, aún en los salones del poder, a veces pide cosas pequeñas, una conversación honesta, un reconocimiento, una oportunidad para decir el propio nombre en voz alta. Clara dejó las llaves en la mesa de servicio y fue a la habitación donde, días atrás, Benedict le había estrechado la mano. La lámpara pequeña seguía encendida. Puso la caja de hojalata en el cajón donde guardaban objetos de la casa que debían ser tratados con cuidado. No cerró la puerta por completo. Sentó en la silla junto a la cama y por primera vez desde que aquel apretón y esa frase habían alterado la rutina, permitió que la fatiga aflojara sus hombros. En la quietud, una música imaginaria comenzó a sonar. No era el piano que descansaba bajo la tela, sino la melodía que pequeñas decisiones que todavía estaban por tomarse. Clara pensó en lo que haría en la mañana: redactar un protocolo de encuentro, coordinar con Elena y con Sor Lucida, preparar el espacio neutral donde, si Isabela accedía, podría encontrarse con la voz de Benedict. No se trataba de forzar un perdón ni de exigir un reconocimiento. Se trataba de ofrecer la posibilidad de que la verdad se nombrara sin pasar por el martilleo de la prensa. Antes de acostarse, Clara volvió a repetir en su cabeza las 3 palabras que habían sido detonante. No me lo digas. Esta vez, sin embargo, las oyó con otros matices. Tal vez Benedict pedía que no se dijera algo para proteger a alguien. Tal vez pedía que no se dijera porque algo en su pasado lo avergonzaba. Tal vez solo temía el daño que la verdad provoca cuando se precipita sin manos que la sujeten. Clara se prometió que su respuesta sería el cuidado, no el silencio cómplice, que su elección sería la de preservar la dignidad de quien pudiera verse afectado. Y así en la madrugada, con la mansión respirando y el piano dormido, la historia quedó suspendida en un umbral. Ya no era solo un enigma dentro de una casa rica. Se había transformado en una red de vidas que pedían ser tratadas con respeto. El viaje a Puerto Salina había abierto un hilo que muchos podían tirar, pero que pocos debían mover sin saber a dónde conduciría. Clara guardó la caja, apagó la lámpara y dejó que la noche respirara una promesa prudente: no convertir la verdad en espectáculo, dar tiempo para que los nombres se encontraran y, si era posible, permitir que la restitución comenzara en la forma más humilde. Afuera la madrugada olía a sal y a papel húmedo. Adentro, la casa volvía a su rutina. Clara, con los ojos pesados, pensó en la pregunta que nadie le había hecho, pero que ahora flotaba entre las paredes. ¿Qué harías tú si descubrieras en la ropa de un hombre poderoso una caja que podría cambiar la vida de alguien? La respuesta, en su caso, era trabajar con delicadeza y dar a los otros la posibilidad de elegir. No fue un gesto de heroísmo, fue un gesto de ética cotidiana, esa forma lenta y firme de hacer justicia con las manos. Al día siguiente, cuando la luz se abrió en la mansión y el piano dejó escapar una nota tímida al compás del viento, la agenda se llenó de tareas pequeñas: preparar un dossier para Elena, coordinar una grabación con Benedict en la que su voz pudiera hablar sin la presencia invasiva de cámaras, diseñar un encuentro neutral con la presencia de Sor Lúcida y permitir a Isabela el tiempo para decidir. El proceso empezaba a desplegarse, no con estruendo, sino con la disciplina de la espera activa. Clara sintió, esa mañana, que la palabra velar tenía varios sentidos:
Velar puede significar acompañar en el lecho del enfermo, pero también puede significar cuidar la revelación de una verdad hasta que quien la reciba tenga condiciones para recibirla. En ese doble sentido, ella había elegido ser guardiana, no de secretos que se esconden por el mal, sino de nombres y memorias que merecen ser pronunciadas sin destruir. Mientras el día avanzaba, una llamada llegó desde Puerto Salina. Isabela quería pensar, había pedido tiempo, y sin embargo, algo en su voz había dado a entender que no rechazaba el encuentro. Era un primer paso, pequeño y torcido, pero paso al fin. Clara dejó escapar un suspiro que era mezcla de alivio y de prudencia. Sabía que las piezas todavía podían romperse en cualquier punto. Un rumor, una filtración, el orgullo de un hombre que no admite ciertos errores. Pero también sabía que allí, dentro de la casa, había manos dispuestas a proteger lo que debía ser protegido. La historia no terminó en ese momento. Tenía aristas y silencios, pasos retardados y decisiones mediatizadas. Había más cartas por leer, más conversaciones por sostener. Pero lo que ahora parecía claro para Clara era esto. La restitución, si existía, no sería una ceremonia pública donde la fama se mezclara con la lástima. Sería un proceso íntimo, articulado por personas que aceptaran que la dignidad se gana con respeto y tiempo. Cuando el sol cayó sobre la mansión y la casa llenó sus habitaciones de luz dorada, Clara se preguntó cuál sería la siguiente apuesta de su propia vida. Ella, que había vivido entre rezos y cuidados, se dejaba tocar por una historia que cambiaba su ritmo. La noche anterior Benedict le había pedido silencio. Ahora, ante la posibilidad de un encuentro, la petición de alguien más sería diferente. Decidir si quiere conocer a quien quizá fue su padre, su abrigo o su desconocido. Clara no tenía derecho a invadir esa decisión. Tenía, eso sí, la responsabilidad de protegerla. Y en la penumbra que comenzaba a instalarse, con la medalla guardada en su sitio y la muñeca envuelta en paños, Clara se preparó para ser la guardiana de un relato que podía traer alivio o heridas. Sabía que lo que vendría no sería fácil. Sabía que en algún momento la verdad tendría que hablar. Pero también sabía que la manera de pronunciarla podía marcar la diferencia entre un daño irreparable y una reparación posible. Cerró la puerta de la habitación sin ruido. Afuera, la noche prometía una tregua. Ella se quedó sentada un momento, con la mano sobre la cama donde Benedict dormía, y murmuró, apenas para sí misma, una bendición que no era grandilocuente: que la verdad encuentre manos que la sostengan. Luego, en la oscuridad, volvió a pensar en los objetos que habían trayecto desde la lavandería hasta Puerto Salina, y en la mujer que había abierto la puerta de su casa sin hacer ruido. La historia había comenzado con 3 palabras y una mano entre las sábanas. Ahora, con la posibilidad de un encuentro mediado, aguardaba en el umbral entre el silencio y la palabra. Clara apagó la luz y dejó que la casa respirara. En la mañana, habría que tomar nuevas decisiones. Y en el pequeño cuarto del personal, donde Hope cosía paños con la paciencia de quien reparaba, la todavía no dicha pregunta flotó como un último desafío. ¿Cómo se nombra lo que duele, sin romper a quienes lo guardan? La pregunta quedó suspendida en la casa como una nota que no termina. ¿Cómo se nombra lo que duele, sin romper a quienes lo guardan? Al amanecer siguiente, la respuesta tomó la forma de tareas pequeñas y obstinadas. El protocolo que habían esbozado la tarde anterior empezó a llenarse de gestos concretos. Llamadas, agendas, atenciones que parecían anodinas, pero que colocadas en su orden, construían una protección. Clara se movió entre ellas con la precisión de quien conoce el valor de la rutina. Preparó la habitación neutral que habían decidido usar para los primeros contactos. Una sala pequeña del ala este de la mansión, lejos de las visitas, con una ventana que daba a un jardín donde aún no asomaban las elévoras de invierno. Puso una mesa sencilla, 2 sillas, un grabador pequeño y la taza de té que Hope dejó con la puntualidad de una costumbre. Encendió el piavito de pared, no el gran instrumento tapado en la sala principal, un piano doméstico que servía para marcar ritmos y no para anunciar nada. Y tocó una escala lenta, casi para calibrar el silencio que vendría. Elena redactó un documento breve, acuerdos de confidencialidad y un esquema de pasos. No era una trampa legal, sino una cartografía del consentimiento. ¿Qué se diría en la primera conversación? ¿Quién intervendría?
cómo resguardarían la privacidad de Isabela. Lo volvió a explicar en voz baja, con términos que no sonaban a leyes, sino a garantías: mediación, acompañamiento, posibilidad de detener la reunión en cualquier momento. Isabela debía conservar la última palabra sobre cualquier avance. Clara lo repitió en su cabeza como un mantra de cuidado. Sor Lucida ofreció su presencia como un báculo de silencio. Llegó con una bufanda gruesa, las manos algo ásperas por la jardinería, y se sentó sin prisa a la mesa. No habló mucho, su fuerza era la atención sostenida. Le dio a Clara una mirada que no era de juicio, sino de reconocimiento. La mujer había tomado decisiones que parecían pequeñas, pero que juntas eran el tejido de la protección. Acompañaré con la escucha, dijo apenas. Si alguien necesita que el dolor tenga nombre, que lo tenga sin espectáculo. John confirmó la logística. Transporte discreto para el equipo que llevaría a la mansión la grabación que planeaban hacer con la voz de Benedict. Horarios para el traslado que evitaran el paso de personas ajenas. La garantía de que nadie publicaría imágenes ni datos. Hope trajo una manta y, como siempre, algo cocido. Su manera de cuidar pasaba por alimentar cuerpos y nervios. Valentina, que no poseía la ternura de la casa pero sí su firmeza, aceptó supervisar que nada de la reunión se filtrara, aun cuando le costase. Su tarea era proteger la imagen de la familia Harrow, sin despojar a los afectados de su dignidad. La mañana se abrió como una sucesión de decisiones diminutas. Clara escribió un borrador de las palabras que quería usar si Isabela accedía a escuchar la voz de Benedict. Nada heroico, nada que obligara. Pensó en frases sencillas. Señora Isabela, venimos a ofrecerle información, y si lo desea, contacto mediado. Ensayó esas frases como quien prueba una llave. Evitó, con cuidado, las que prometían arrepentimientos o absoluciones que no estaban a su alcance. El momento de la grabación llegó cuando la tarde estaba apenas declinando. Benedict, más frágil que siempre, con la piel de los días y la voz en capas, aceptó, con dificultad, y con la lentitud que dan los años y la conciencia que llega a regañadientes, pronunciar algunas frases. Clara estuvo presente, sin imponer su respiración. Elena sostuvo la grabadora. Sor Lúcida quedó en la puerta como presencia que mira desde un umbral. John controló que las máquinas no se desconectaran y que el traslado de Benedict no fuera más que una salida medida de la habitación. Cuando Benedict habló, el sonido fue pedazo y eco. No fue una confesión torrencial ni un acto teatral. Fue, en sus palabras, una secuencia de fragmentos que parecía sacudir el polvo de recuerdos viejos y mal colocados. He sido distante, dijo en un tramo, su voz como madera que cruje. No supe sostener. En otro momento, con un hilo de lucidez que a todos sorprendió, pronunció la frase que había encendido la historia: no me lo digas. Luego, más claro, agregó: no quiero que haya daño. Si hay alguien, que se cuide como se debe. No hubo en su boca la brillantez de la redención, sino la torpeza del hombre que intenta reparar, y no sabe cómo. El registro de su voz no tenía la intención de ser una prueba legal de nada concreto. Era, en todo caso, un gesto que permitía que la persona potencialmente afectada supiera que existía una voz detrás de la memoria. Clara, mientras escuchaba, pensó en la fragilidad del lenguaje cuando pretende enmendar la ausencia. Recordó, una vez más, que aquello que ella podía ofrecer no consistía en obligar una reconciliación, sino en facilitar que un nombre tuviera su pronunciación sin violencia. La voz fue enviada a Puerto Salina en un sobre cerrado, entregado por Elena a manos de confianza. La intención no era precipitar, era simplemente dar a Isabela la posibilidad de oír sin presión. La entrega tuvo su propio ritual. La carta llegó a la panadería donde ella trabajaba, con la discreción de quien respeta la intimidad ajena. Isabela la abrió en un rincón, frente al horno, con las manos aún impregnadas del trabajo del día. La grabación, cuando escuchó la voz, la hizo brillar, no por contento ni por enojo inmediato, sino por aquella mezcla de sorpresa y leve vértigo que acompaña a las cosas, que ponen nombre a lo que antes solo fue rumor. La decisión de Isabela fue tomada con la serenidad de quien sabe que su vida no va a ser transformada por un archivo sonoro, pero que tenía derecho a saber. Fue prudente en su respuesta. Aceptó un encuentro, sí, pero pidió que fuera corto, que hubiese alguien que le brindara seguridad y que la reunión se realizase en un lugar neutral. No quiso támara alguna, no quiso testigos innecesarios. Quería, dijo, que la verdad llegara en la modalidad que ella pudiera soportar. El día del encuentro, la mansión contrató una sala en un centro cultural de la ciudad, un cuarto con mesas y ventanas altas, plantas en maceta y una hora que no arriesgaba la presencia de curiosos. El aire era templado, con un olor a café lejano y goma de borrar. Clara llegó temprano.
y sintió de nuevo la pulsión que la acompañaba en todos los momentos de cuidado. Estar lista para sostener sin invadir. Puso las tazas en la mesa. Acomodó la grabación en un dispositivo que permitieran reproducir la voz de Benedict con fidelidad, sin exhibir su cuerpo. Puso además como puente una pequeña caja de hojalata, la misma que había venido desde la lavandería, envuelta en una tela blanca, no para provocar, sino para recordar el origen del motivo. Isabela entró con una compostura que no buscaba impresionar. Traía la medalla en el cuello, como una trivialidad preciosa. Al verla, Clara notó que era más joven que la idea que algunos en la mansión tenían de la palabra hija, y también que la vida de Isabela había forjado en su rostro una resistencia que al mismo tiempo hacía posible la ternura. Se saludaron con una simple inclinación, sin gestos grandilocuentes. Sor Lucida se sentó a un lado, no para oficiar, sino para sostener el silencio si la conversación lo precisaba. Elena y un testigo legal permanecieron en las afueras de la sala, listos a intervenir si Isabela lo pidiera. La primera parte de la reunión fue de reconocimiento, presentar quién era quién, qué derechos tenía Isabela a decidir, y sobre todo, que en ningún caso se buscaba forzar una historia. Clara habló primero, con la voz templada. Explicó el hallazgo de la caja, el contenido, la decisión de preservar los objetos, la aparición de la medalla, y la opción de ofrecer la voz de Benedict como un primer paso. No hubo promesas de restitución material, ni ofrecimientos que pudieran leerse como intercambio. Solo la disposición a escuchar y a facilitar que Isabela decidiera por sí misma. Isabela pidió tiempo. Dijo que necesitaba entender sin sentirse obligada. Preguntó por los objetos, quiso ver las cartas. Cuando Clara desplegó una copia cuidada y neutral de los papeles, Isabela leyó en voz baja. Sus ojos se movían, a veces con sorpresa, a veces con algo que parecía una sonrisa contenida. En un momento cerró los ojos y sostuvo la muñeca en el regazo. Esto, lo recuerdo, dijo. No sé qué significa todo esto para mí, pero lo siento como algo que me pertenece, y al mismo tiempo, me asusta. La reproducción de la voz de Benedict se realizó con toda la modestia de un acto íntimo. Nadie esperaba solemnidades, nadie buscaba lágrimas obligadas. La voz sonó en la sala. Temblorosa, pequeña, humana. Benedict no dijo nombres directos, habló de distancia, de arrepentimiento difuso, de la torpeza de los años en gestionar afectos. No hubo confesión rotunda de paternidad, ni declaración legal que ligara a Isabela con él de una forma que la ley pudiera exigir. Lo que hubo fue un intento de nombrar una responsabilidad que Benedict parecía, por primera vez, considerar. Si hubo heridas, murmuró. Si hay un nombre, que se le trate sin daño. Isabela escuchó, y cuando terminó la grabación, tomó un sorbo de su té, como si quisiera comprobar que la tierra seguía en su lugar. No exigió respuestas definitivas, ni un acto público de reparación. Dijo, con una firmeza que sorprendió a todos por su calma, que quería tomar distancia emocional antes de decidir cualquier paso. No quiero que nadie decida por mí, afirmó. Si hay un vínculo, tengo derecho a conocerlo, pero no necesito que eso me convierta en un objeto de compasión ni en una noticia. La reunión avanzó entonces hacia la práctica. Se habló de posibles pasos, todos sobrios y probables. Elena explicó que la familia Harrow estaba dispuesta a colaborar con cualquier revisión documental que Isabela considerara pertinente. Ofreció además, con la moderación que exige la prudencia, la posibilidad de apoyo económico gestionado por un tercero de confianza para cubrir gastos inmediatos o alguna necesidad concreta. Nada que sonase a mercantilización, todo dispuesto para respetar la autonomía de quien podría ser destinataria de una responsabilidad. Isabela agradeció, pero pidió pensar, pidió tiempo. Quería, dijo, hablar antes con su propia red, amigos, quien criaba a su hijo, si lo tuviera, antes de dar pasos que la obligaran a rendir cuentas ante públicos que no le pertenecían. Fue un gesto de lucidez, no cedió a la dramatización ni al resentimiento, eligió preservar su vida. Al despedirse, pidió que la caja permaneciera cerrada hasta nuevo aviso, y que nadie la sacara de Puerto Salinas sin su autorización. Se marchó con la misma compostura con que había entrado, el paso firme de quien sabe lo que merece. El regreso a la mansión fue silencioso. En el coche,
Clara sostuvo la mano de la caja como si sostuviera una ofrenda frágil. Había algo en la manera en que Isabela había elegido conservar la autonomía que provocó en Clara una compasión silenciosa, más rica que cualquier alivio. Comprendió que la restitución no siempre se mide por la exposición pública ni por la firma de documentos pomposos. A menudo es un proceso que se teje en la intimidad de decisiones lentas. Los días que siguieron fueron de espera. Había que preparar el terreno para eventuales pasos legales, sí. Había que organizar ayuda, quizás contar con terapeutas para Isabela si ella lo pedía. Había que permitir, sobre todo, que el pulso emocional no se desesperara. Clara continuó con su labor habitual: medidas, medicinas, gestos mínimos que sostienen la vida en la mansión. Aquella cotidianidad aportaba una higiene al proceso. La vida debía seguir sin permitir que la verdad fuera devorada por la prensa o por el ruido de la curiosidad. En la casa el piano volvió a sonar con una regularidad sutil. No con canciones grandilocuentes, con melodías cortas que Hope tarareaba mientras doblaba la ropa, que John acompañaba con el ritmo de pasos y que Valentina dejaba sonar como quien mira por la ventana a la ciudad sin intervenir. Para Clara la música era un hilo que enlazaba. Le recordaba la suavidad de los gestos y el poder de las repeticiones. La música volvió a ser puente entre la vida que había sido y la que se proponía ser, sin expectativas externas. Hubo, sin embargo, un momento en el que la historia dio un pequeño giro que nadie había previsto. Una carta sin remitente llegó a la mansión. No era una apelación dramática ni una denuncia. Era un texto breve, escrito a mano, que decía algo sencillo. Si lo que buscan es hacer justicia, empiecen por preguntarle a quienes callaron. No todo silencio protege. La nota no tenía firma, pero su tono volvió a recordar a Clara que la verdad posee múltiples capas, y que cada una de ellas exige cuidado. Clara decidió no reaccionar con prisa. Lo conversó con Sor Lúcida. La presencia de la monja fue en ese instante menos dogmática y más hecha de miradas. A menudo, dijo la religiosa, el silencio protege a quien lo elige y castiga a quien lo sufre. Queremos que la justicia sea paciente. Clara asintió. Su respuesta fue continuar con la labor paciente de sostener la posibilidad de una conversación sin caer en la urgencia del escándalo. Semanas después el proceso continuó con encuentros intermitentes, llamadas entre Elena y Isabela para acordar pasos, el envío de documentos que la joven pidió revisar, la oferta de que un tercero verificara archivos si ella lo deseaba. Benedict, por su parte, tuvo días mejores y días más opacos. A veces su mirada alcanzaba un punto de claridad en el que parecía comprender la magnitud de lo que había sucedido. Otras veces, el duermevela lo devolvía a la lejana solidez de un hombre que había vivido con el respaldo de su poder económico y que no había lidiado con algunas quietudes afectivas. La tentativa más intensa de reparación debutó una tarde en que Isabela accedió a una llamada breve con Benedict. No quiso verse cara a cara. Pidió que fuese en el intermedio, con la mediación de Elena y la escucha de Sor Lúcida. La llamada tuvo el ritmo de un encuentro que evita solemnidades. Benedict habló con voz quebrada. «Si algo te pertenece», dijo, «te pido perdón por la distancia. No quiero que esto te defina ni te haga daño». Isabela respondió con la cautela de quien no se deja arrastrar por la emoción ajena. «No pido definiciones impuestas. Si hay responsabilidad, hablemos. Si no, que lo sepamos sin violencia». Las palabras no fueron maratónicas ni curativas, pero sí marcaron un inicio. La conversación existió y fue regida por la prudencia que Clara había invocado desde el principio. Con el tiempo, las piezas fueron acomodándose sin ruido. Hubo conversaciones más extensas, sí. Hubo interrogantes que quedaron abiertos también. Isabela acordó eventualmente que se revisaran archivos secundarios en la presencia de un perito neutral, un procedimiento que Elena aceptó con reservas y que se realizó con la discreción pertinente. Encontraron, en papeles que nadie recordaba con exactitud, indicios que insinuaban relaciones laborales antiguas, comprobantes de encuentros, notas sueltas. Ninguno de esos hallazgos fue una prueba contundente de la paternidad,
pero parecían, por el contexto, suficientes para que la familia Harrow reconociera alguna forma de responsabilidad histórica respecto a la vida de Isabela. Lo reconocieron con palabras medidas y con una propuesta de apoyo que Isabela prefirió dejar en manos de su propio criterio. La restitución, cuando apareció, no tuvo fanfarrias. Se trató de arreglos concretos. La familia ofreció gestionar el acceso a estudios o a un curso que Isabela había querido realizar y que las circunstancias le habían impedido cursar. Ofreció además la posibilidad de una ayuda para quien cuidara de su vida cotidiana si ella lo veía necesario. Isabela aceptó una parte de aquello y rechazó otra. «Gracias», dijo en una carta breve, «pero que el apoyo no sea un instrumento para desdibujar mi autonomía». La carta fue un corte de claridad. La reparación podía estar presente sin invadir. Para Clara, la sensación fue de alivio templado. No se trataba de un final triunfal. La historia continuaría, como todas las cosas humanas, con sus vacíos y sus acuerdos provisionales. Pero algo se había logrado: abrir la posibilidad de que un nombre fuera pronunciado con la protección de quienes cuidaban, no con la voracidad de quienes miran desde lejos. En la casa, la rutina tomó un nuevo ritmo. La medalla devolvió su lugar a la caja de hojalata, la cual quedó guardada en un cajón bajo llave, con el derecho de Isabela a solicitar su devolución o custodia. Benedict siguió recibiendo cuidados. Su respiración se hizo, a tramos, más tranquila. Clara continuó siendo la guardiana de los límites que ella misma había trazado, no salvadora, no juez, sino quien se ocupaba de que el intercambio humano no se rompiera por la prisa de la exposición. Hubo, sin embargo, un instante íntimo que quedó grabado en la memoria de Clara como la imagen de lo que significa el cuidado justo. Fue un día cualquiera, al atardecer. Había llovido y el jardín olía a tierra mojada. Clara cruzó el salón y encontró a Benedict sentado junto a la ventana, con la mirada en la lluvia. Él, que alguna vez manejó hombres y números, parecía ahora pequeño frente a la melodía de un mundo que no le pertenecía por completo. Clara se quedó a su lado sin hablar. Él, con la lentitud que dan los años y la conciencia que se asoma por primera vez, tomó su mano y la sostuvo. No dijo nada grande. Le dijo simplemente: «Gracias por no haber contado todo». No fue una confesión. Fue más bien un reconocimiento de la medida con que ella sostuvo la verdad. Clara sintió que su vida, aquella que había elegido entre rezos y servicios, tenía sentido en esa frase mínima. No porque la gratitud la necesitara, sino porque el cuidado la confirmaba como una ética viviente. La posibilidad de proteger sin negar, de ofrecer sin exigir renuncia, de permitir que la justicia fuera lenta y humana. Al salir de la habitación, pensó en los objetos que llegaron en la caja de hojalata. La muñeca con su costura descosida, la medalla, las cartas. Todas esas piezas convivían ahora con la certeza de que hay formas de nombrar la verdad que no la destruyen. El cierre del proceso fue una tregua más que una conclusión. Isabela decidió que quería mantener, en su propio tiempo, un contacto intermitente con la familia Harrow. No reclamó títulos ni buscó reconocimiento público. Quiso, eso sí, que su historia se conservara con la dignidad con que se le había abordado. Benedict, por su parte, continuó en la mansión con el abrigo de los cuidados humanos que no tratan de borrar el pasado, sino de sostener el presente. Clara volvió a su rutina con la misma modestia de siempre. Las sábanas limpias, el piano doméstico, la taza de té. En la quietud que quedó después de los pasos y las decisiones, Clara volvió a reflexionar sobre la palabra del título, que muchos habían hecho brillar sin cuidado: virgen. No era su misión aclarar aquello que la prensa había convertido en gancho. Ella se aferraba a otra verdad más relevante para su oficio. La vida de reserva que Clara había elegido, ese modo de habitar el mundo con menos espectáculo y más renuncia, no se medía por etiquetas, sino por la consistencia de sus decisiones. Esa elección, discreta y a veces incomprendida por otros, fue lo que la habilitó para sostener el proceso sin ceder al ruido. Las noches volvieron a pasar en la mansión con un ritmo moderado. Las máquinas seguían su compás en la habitación de Benedict.
La música del piano aparecía en momentos no demasiado ceremoniosos, y el personal retomó sus rutinas con la calma de quien entiende que algunas historias funcionan como una cicatriz. No desaparecen, pero dejan la posibilidad de que florezca algo distinto alrededor. En una de las últimas noches, Clara se quedó más tiempo junto a la cama de Benedict. La casa había cerrado sus ventanas y el viento rompía en la distancia. Él, con la fragilidad que el tiempo impone, la miró con una atención lenta. «Gracias por cuidarla», dijo, sin nombre pero con intención clara. Clara entendió que hablaba de la dignidad, esa que a veces se cuida a través de la moderación de la divulgación, y no mediante los titulares. Al salir de la habitación, cerró la puerta con delicadeza, y en su cuarto encendió la lámpara pequeña que usaba para leer. Abrió un cuaderno y anotó, como registro personal, no para publicar, sino para recordar su propia brújula. El cuidado es una forma de justicia. Fue una frase que le pareció suficiente. Esa noche durmió con la certeza de que había hecho lo que su oficio y su formación le exigían: sostener sin invadir, dar tiempo sin ceder a la prisa. La casa Harrow siguió su vida, las reuniones de negocio, los almuerzos, las visitas controladas. Y la caja de hojalata quedó como un relicario de lo que había significado la verdad en ese tejido doméstico, un objeto que exigía cuidado. Isabela volvió a su trabajo y a su barrio. Mantenía la medalla como una pequeña evidencia de su historia, pero la llevaba con la humildad de quien entiende que un nombre no define toda una vida. Benedict continuó recibiendo cuidados, y algunos días su voz llegaba con frases que, sin cambiar el mundo, ofrecían un gesto de reparación. Clara siguió siendo la guardiana de la dignidad. En su rutina encontró una nueva certeza, que la restitución posible a veces no es espectacular, sino cotidiana. Se trataba de permitir que las personas decidieran, con apoyo y respeto, qué querían hacer con sus narrativas. Se trataba de no convertir la verdad en mercancía para el consumo ajeno, sino de protegerla hasta que los dueños de esas historias consideraran el momento de pronunciarla. Con el tiempo, la casa volvió a su pulso habitual. Los pequeños rituales, una taza de té a la tarde, la música que aparece sin anunciarse, la lenta costura de Hope, se convirtieron en la verdadera reparación, la normalidad que acoge sin forzar. Clara, en silencio, volvió a la modestia de su vida, esa que muchos llamaban de reserva, pero que para ella era la elección de vivir sin adornos para poder sostener mejor lo ajeno. Al final, la historia que había comenzado con 3 palabras, «no me lo digas», terminó no con una sentencia, ni con un titular, sino con una propuesta: que la dignidad se honra con paciencia, y que la justicia a veces consiste en dar tiempo, compañía y el derecho a decidir. La mansión no fue escenario de escándalos, fue en cambio lugar donde la empatía y la prudencia dieron una forma posible a la restitución. Y en el silencio que dejó el proceso, Clara guardó la caja en el mismo cajón donde la había puesto al principio. La llave quedó en su bolsillo por un tiempo, no por posesión, sino por responsabilidad. Cuando cerró la habitación, el piano sonó una nota breve, casi una despedida. Ella se quedó un momento, apoyada en la puerta, pensando en la pregunta que había guiado sus pasos desde el inicio. ¿Cómo se nombra lo que duele sin romper a quienes lo guardan? No halló una respuesta definitiva, solo la convicción de que la ternura sostenida por la ética del cuidado es en sí misma una forma de justicia. Si esta historia te hizo pensar, comparte en los comentarios. ¿Qué harías tú si encontraras una caja que podría cambiar la vida de alguien? Si te interesa escuchar más relatos como este, suscríbete y acompáñanos en las próximas historias, donde la dignidad y el cuidado son protagonistas.